talento, estudio y dedicación, Johnny Caicedo ha puesto en alto el nombre de Ibagué e incluso de Colombia en su arte de enseñar, cambiar y vivir la danza contemporánea con su estilo único. Bueno, proyectos. Inicialmente empecé como bailarín de danza contemporánea, empecé con los grupos en los que estaba como parte del cuerpo de baile. Empecé en la Universidad del Tolima, ¿cierto? Con el grupo institucional. Y ahora ya pues mis proyectos personales ya son como artista integral, como artista independiente, mis propias performances, mis trabajos de performance, tengo 3 trabajos de performance. Ahorita ya tenemos ya la compañía Incorpo Danza Contemporánea, donde pues estoy incursionando en el mundo de la dirección, también como intérprete. Y bueno, un equipo de 5 o 6 personas donde estamos creando, donde estamos evocando sensaciones, y esto ha sucedido en nuestros 2 últimos montajes, Fragmentos, Cuerpos e Indicios. Bueno, en septiembre en Bogotá, bueno, hace poco vengo ya del festival, de la 4ª versión del marco del Festival Internacional Mueve tus Sentidos, Festival de Danza en Bogotá. Y ahorita en septiembre lo que se viene es el encuentro de Cuerpo, Arte, Galería Viva en Bogotá, en un lugar que se llama 6 Manos, donde pues el único artista nacional que va a cerrar haciendo performance, pues voy a ser yo, con mi performance Cuerpo Quebrado, Tierra del Cuerpo. Y ya en octubre pues se viene ya el viaje para el Festival Internacional de Danza Contemporánea en Aguascalientes, México, donde pues estaré como el único artista invitado por parte de Colombia, en forma de representación de alguna otra forma. Les ha gustado mi trabajo y he recibido la invitación y pues viajaremos. La importancia de reconocer el talento de otros y de pasarlo a generaciones más jóvenes es una preocupación de este bailarín. Constancia y no esquematizarse son parte del secreto de su éxito. Bueno, yo creo que uno debe ser muy inquieto, uno debe estar rebuscando en todo lugar, uno no se debe quedar solamente bueno, en mi caso me sucedió que no me quedé solamente con la academia, trascendí, empecé a buscar otros lugares de expresión, de allí fue donde nació mi impulso a de alguna otra forma separarme un ratico de la academia, volver en algún momento, pero por ahora empecé con mi proceso personal. Y esto con el fin de que, pues, de empezar a buscar tu propio camino. Entonces es importante que las personas que empiecen a estudiar, empiecen en cualquiera de sus áreas el arte, se empiece a preguntar qué más quiero. Y ahí entonces es donde nace el artista conforme y el artista que quiere seguir más allá. ¿Qué fue lo que sucedió conmigo? No me conformé y afortunadamente fue una buena decisión las que he tenido para ser quien soy ahora. De igual manera, la ciudad que lo ha adoptado y guiado no es completamente consciente de la necesidad y el talento de los danzantes que en un futuro sobresaldrán como lo ha hecho Johnny. Bueno, Ibagué es una ciudad netamente folclórica, ¿no? En cuestión a estas nuevas tendencias para Ibagué, porque pues ya llevan un buen tiempo con un eco acá en Colombia, hemos empezado a hacer un proceso de reconocimiento, de visibilización del arte, de este tipo de danzas. Pues ya en Ibagué existen grupos fuertes como el grupo institucional de la Universidad del Tolima, de la compañía Hacer Cuerpo, algunos otros investigadores del Contempo y pues en este caso Incorpo. Entonces creo que la ciudad necesita apoyar más que con reconocimiento, asistiendo a las funciones, también generando espacios para la danza. En Ibagué no contamos casi con salones de danza, entonces a veces nos vemos obligados a ensayar en lugares un poquitico fuertes para los pies, para el cuerpo. Pero bueno, ahí vamos. Entonces yo creo que poco a poco hemos empezado a generar ese tipo de cultura y tanto gobernación como alcaldía, como ya todos esos entes gubernamentales deberían empezar a apoyar con proyectos, con talleres, trayendo personas también, talleristas, dando y generando lugares, espacios para la danza, creando festivales, tanto que se puede hacer, pero bueno, ahí vamos. Como ejemplo de disciplina y visión, Johnny nos ha representado y representará como símbolo de libertad y energía por medio de su cuerpo, siendo uno de los pocos artistas que baila con el alma.